Buenas tardes, mi nombre es Olivier Robusen, integro la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, soy periodista y abogado, y mi intención es compartir con ustedes una serie de ideas básicamente sobre la posibilidad de incriminar penalmente a los responsables económicos del terrorismo de Estado, tomando en cuenta tanto una aproximación teórica general básica para luego meternos en la casuística argentina de los últimos años, que tiene que ver con los juicios que se han llevado e instrucciones que se han llevado adelante a partir de la anulación de las leyes de punto final y evidencia debida en el año 2003. A la hora de encarar el tema, corresponde decir en primer lugar que básicamente el poder económico fue el que financió, insufló e instauró el discurso anticomunista, antipopular y básicamente antiobrero para la instalación del terrorismo de Estado por su vía material, que fue la de la Junta Militar tras el golpe genocida del 24 de marzo del 76. Básicamente esto es lo que decimos nosotros en lo que fue la primera o una de las primeras demandas contra el poder económico instaurada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en diciembre de 2010, acompañada por dirigentes sindicales que participaron de la experiencia sindical clasista y combativa en la década del 70, y básicamente la denuncia es en relación a los hechos del operativo Serpiente Roja del Paraná, hecho por el cual las fuerzas de seguridad y armadas, más elementos paramilitares de la AAA y otros elementos de seguridad, tomaron en 1975 la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde había un movimiento obrero combativo muy fuerte, básicamente a pedido de la directiva de aquel momento de la empresa Cinda, quizás una de las más fuertes de todo ese cordón industrial, empresa de la familia Acevedo y presidida por aquellos días por quien fuera el ideólogo y el principal elemento del plan económico del 2 de abril de 1976, o sea, posterior al golpe, me refiero a José Alfredo Martínez de Oz. Allí decíamos precisamente que no fueron los militares que buscaron un civil o un elemento del Consejo Empresario Argentino, como era Martínez de Oz, para que llevara adelante su política económica, sino al revés, que fueron los militares, los integrantes del poder económico, quienes buscaron una herramienta, como fue el golpe y el terrorismo de Estado, para garantizar la práctica de su plan económico. Dicho esto, entonces, es válido preguntarse cómo se hace para avanzar en materia de juzgamiento a los responsables económicos del terrorismo de Estado. Como primera medida, hay que señalar básicamente que esto tiene ciertos obstáculos. El derecho penal, en su faz clásica, en su faz burguesa liberal, está pensado como elemento para perseguir o punir conductas de tipo individual y personal. O sea que se persigue a personas de existencia física, no de existencia material. Dicho de otro modo y para que se entienda, vale decir que en todo caso quien podría cometer un ilícito de carácter penal sería el empresario, incluso el capitalista, pero no el capital como relación social de dominación, no la empresa capitalista como tal. Las empresas no están en principio siendo objeto posible de persecución penal, sí, sus personeros sean legales o aquel que mueve los hilos por detrás. Entonces, si marcamos estos límites, primero es eso, no existe para el derecho liberal burgués clásico y para el derecho penal, que además es a su vez quizás la versión más tradicional o más clásica de esto, un dolo o intención de dañar de tipo económico, salvo cuando habláramos de una estafa, o sea, de delitos contra la propiedad, pero no en términos de delitos contra la seguridad, la vida o la integridad física de las personas, reconocidos todos ellos no solo por todo el constitucionalismo liberal clásico, sino incluso por todo el derecho internacional de los derechos humanos, sino que solo los individuos podrían atacar ese tipo de derechos. Ese es el primer límite objetivo con el que nos encontramos a la hora de pensar en la responsabilidad de las empresas y del capital en el marco ilegal, de accionar ilegal, en el marco del terrorismo de Estado. Por ende, podemos señalar otro límite u otro obstáculo de carácter objetivo, que es también el propio de los derechos humanos como sistema internacional de protección de los derechos humanos, cuando hablamos de que en principio, aunque vasta jurisprudencia señala que es solamente en principio,
el Estado puede ser sujeto acusado de violación de derechos humanos. El Estado o sus agentes particulares, digamos, pero en cumplimiento de funciones propias del Estado o aquellas delegadas. Y ese es también otro límite. Dicho esto, entonces, podemos reconocer que, pese a ello, han aparecido una serie de avances jurisprudenciales a nivel internacional y a nivel nacional que han permitido desenmarañar, descascarar estos conceptos clásicos, tradicionales del derecho burgués para inmiscuirnos en la responsabilidad de empresarios en términos de violación a los derechos elementales básicos. Para hacer un poquito de historia, debemos decir que es precisamente en los juicios de Nuremberg, básicamente en las acusaciones hechas por los tribunales norteamericanos y británicos contra las empresas IGB, Farben y Flick, en 1946, en el marco de los juicios de Nuremberg, que aparecen las primeras condenas a la actividad empresaria con utilización de mano de obra esclava, así se dice, en los campos de concentración, y que implicaron incluso no solo la condena, sino la disolución de estas empresas, de gran complicidad con el régimen nazi. El otro caso, si bien no judicial, pero que ha servido para estudios profundos, son las denuncias contra la empresa IBM en el marco de su participación en el exterminio en los campos de concentración, básicamente de personas judías. Esta línea, con las dificultades que marcaba, se ha profundizado en los últimos años, sobre todo en los tribunales ad hoc creados para los crímenes de humanidad cometidos tanto en la ex Yugoslavia como en Ruanda. En la Argentina, ya en la propia causa 13, o sea, en el juicio de la Junta, se señalaba la participación civil, pero muy someramente. Y la participación civil como parte de un plan propio de la dictadura para reformular o reivindicar los caminos de la sociedad a través del terrorismo y el disciplinamiento social. Como bien señala la doctora en antropología Nuria Giniger, más de una vez las empresas fueron parte fundamental no solo en la construcción del discurso, sino también en la práctica genocida concreta, con la constitución de listas negras, el ataque a sindicalistas, la construcción de propios campos de concentración dentro de las empresas capitalistas en la Argentina en tiempo de la dictadura, o incluso antes, como en el caso que señalábamos, que era el caso del operativo Serpiente Roja del Paraná, donde en la fábrica Sindar, en su albergue de solteros, funcionó el primer campo de concentración del tipo de los que se instalarían en todo el país, en las guarniciones militares, policiales y también en otros elementos, en la dictadura militar posterior al 24 de marzo del 76. Para hacer una casuística y ver básicamente los avances, la acción empresarial ha sido acusada en el caso de Aredes, el intendente de la ciudad de Libertador San Martín en la provincia de Jujuy, en relación al caso de la empresa La Veloz del Norte, del empresario Levín en la provincia de Salta, en el caso que ya mencionaba de la directiva de Asindar aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también han sido acusados los bancos y una serie de capitales transnacionales que financiaron la dictadura y el golpe. Los avances que se han logrado precisamente es que se ha procesado a empresarios y a directivos, como los ha procesado el doctor Poviña, juez de Jujuy, después de una larga lucha que significó desplazar a los jueces cómplices de la dictadura. Los procesó a fines del año pasado y se ratificó por la Cámara el procesamiento del empresario Blaquier. En abril de este año se procesó a Levín por la desaparición del sindicalista apellido Cobos, donde claramente se prueba que Cobos fue atacado por su carácter de sindicalista. Y también hay una imputación directa de Martínez de Hoz, que bueno, ya está fallecido, en el caso de Asindar. De lo que se trata hoy, básicamente, desde la Liga, lo que planteamos es precisamente romper los marcos del derecho constitucional y penal tradicional, planteando el capital como un elemento de ilegalidad frente a los derechos de los trabajadores y de las personas en general.